¿Qué tal amigos? De Rafael Sandoval, Neurocoach. Estamos ya comenzando el primer día para la primera regla del juego. ¿Cuál juego? El juego de la vida, el juego para vivir saludablemente. ¿Sí? Son ideas que ya hemos hablado, que estamos tocando, que constantemente estoy diciendo porque quiero que se interiorice, quiero que sean conscientes de que debemos empezar a ser más conscientes en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que pensamos. La primera regla del juego básicamente es utilizar lo que ya tenemos con lo que venimos a la vida. Todos nosotros venimos con una herramienta, bueno, con varias, pero vamos a hablar de esta herramienta. La herramienta que venimos es con los pensamientos, y esto tiene que ver con la primera regla del juego, que es utiliza tu creatividad. ¿Sí? Nuestro cerebro tiene una capacidad, al igual que todos nacemos con un cerebro con las mismas capacidades. Y una de las capacidades del cerebro es de la creatividad, es el ser creativo. ¿Ok? El ser creativo es muy importante que sepamos que todos lo tenemos. Que no es cuestión de que algunos son más creativos que otros. No, todos tenemos la parte creativa. Todos somos creativos. ¿Y qué cosa significa creatividad? Creatividad significa la capacidad de crear, la capacidad de engendrar nuevas ideas, la capacidad de crear cosas en la realidad. Parece increíble, pero sí. ¿Te ha pasado en algún momento que has tenido una labor que hacer, ¿ya? Y de pronto te llegó un momento de inspiración donde terminaste la tarea encomendada, donde hiciste las cosas que tenías que hacer de forma rápida y te salió muy bien, tan bien que básicamente ni siquiera dormiste, ni siquiera de repente conversaste con nadie, estabas totalmente concentrado e inspirado. Inspirado viene de la palabra en espíritu, inspirado, ¿no? Estabas justo conectado con esta parte creativa que tienes, con tus pensamientos más positivos, con la capacidad que tienes para crear cosas. A todos nos ha pasado en algún momento de la vida, en algún momento cuando estábamos pequeños, cuando estábamos adolescentes, cuando estábamos más grandes. Siempre hay un momento donde empezamos a inspirarnos, ¿no? Y decimos, bueno, es que está inspirado, empezamos a ser creativos. Esta capacidad la tenemos todos, esta es la capacidad que tenemos que utilizar siempre, es la primera regla del juego que tenemos que utilizar siempre para empezar a jugar la vida. Saber que somos creativos y utilizar esa creatividad. Mira que la creatividad viene de una herramienta que tenemos a nivel orgánico, que es el cerebro. El cerebro tiene dos sistemas, el sistema de sobrevivencia, que ya lo hemos hablado en un momento, y el sistema creativo, el sistema de la creatividad, el sistema de exploración, el sistema de adaptación, ¿sí? Comúnmente cuando estamos en piloto automático, cuando estamos pasando por la vida, estamos en la parte de sobrevivencia, estamos fijándonos qué cosa nos va a hacer daño, o qué cosas están mal en la vida. La idea es que seas consciente de eso y que empieces a utilizar tu parte creativa. Para empezar a jugar el juego de la vida y vivir más saludablemente, tienes que empezar a utilizar tu herramienta, los pensamientos, para crear, para ser más creativo. ¿Sí? Entonces, tienes el cerebro, tiene dos sistemas, utiliza el sistema que se basa en la creatividad, utiliza el sistema de adaptación. Cada problema que tienes, cada situación que pasas, empieza a activar tu creatividad. Todos lo tenemos. Entonces, la creatividad, utilizar la creatividad es la primera regla del juego. Empieza a utilizar la creatividad. ¿Cómo empezamos a utilizar la creatividad? Siendo conscientes de nuestros pensamientos y de nuestro diálogo interno. ¿En qué estás pensando en este momento? ¿En qué estás pensando cuando aparentemente no estás pensando nada? Si estás manejando tu auto y vas por el camino y dices, bueno, ahorita no estoy pensando nada. En realidad, si eres consciente, sí, constantemente están tus pensamientos avanzando. Tenemos muchos pensamientos en el día. La idea es que seas consciente de qué tipo de pensamiento estás teniendo. Cómo tú mismo te estás hablando a ti mismo, valga la redundancia. La idea es que seas consciente. Cuando estás yendo a comprar algo, qué cuentos te estás contando, qué cosas te estás hablando. Incluso cuando lo verbalizas, cuando conversas con alguien también, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Qué tipo de lenguaje estás usando? ¿Sí? Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de los pensamientos. Cuando somos inconscientes, estamos creando inconscientemente nuestra realidad. Date cuenta, o quiero que te fijes, todo lo que tienes en este momento, cómo está tu vida en este momento, ¿ya? Sea como esté, cómo está tu vida, los problemas que tienes y las cosas buenas que tienes, fueron producto de lo que pensaste anteriormente. De todo lo que constantemente estabas pensando,
eso se ha materializado, eso has creado en tu vida. ¿Por qué? Porque tienes la capacidad creativa, ¿sí? Según tus pensamientos va tu capacidad creativa. Entonces, ¿qué cosa estás pensando en este momento? Sé consciente de lo que piensas y empieza a dialogar mejor contigo mismo. Empieza a escucharte y empieza a tener un mejor diálogo de cosas que puedas crear para tu vida, de cosas que quieras crear para tu vida, ¿ya? No estés huyendo de lo que no quieres tener en la vida, no. Empieza a crear lo que quieres en tu vida. Empieza a ser creativo, empieza a utilizar la creatividad para poder tener la vida que quieres, ¿sí? Vamos a plasmarlo como el juego que vimos ayer para que se entienda un poco mejor y para dar claves prácticas. Bien, estamos aquí. Recuerda, dibujé ayer a una persona que estaba fuera del juego, ¿sí? Pongamos que en realidad tanto los que están fuera del juego como los que están dentro del juego están jugando aquí, ¿sí? En la vida. Todos pertenecen a la vida, todos tienen esta creatividad. Lo que pasa es que aquí ellos están creando cosas, ¿ya?, que no quieren, ¿sí? Y acá están ya utilizando su creatividad para hacer las cosas que sí quieren hacer. La vida te dota de una sola regla que tú no puedes controlar, una sola herramienta que tú no puedes controlar, que es el tiempo. Si te das cuenta, el tiempo es el mismo para todos. 24 horas tienen todos en el día. Y digo 24 horas porque un día es básicamente tu vida en pequeño. Un día es tu vida, un instante de tu vida, ¿no?, que si lo reproduces todos los días, o sea, si lo reproduces todos los días conscientemente, el total de suma de días es toda la vida que estás llevando. Si creas, si eres creativo todos los días, si estás pensando en cosas que te van a llevar a eso que quieres crear todos los días, tarde o temprano, ¿no?, en algún día vas a obtener eso que has venido pensando. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. No hay personas que tengan menos de 24 horas en el día. Entonces tienes tú 24 horas para hacer todas las cosas que tienes que hacer para llevar tu vida de lo que está ahora, si es que no te gusta, al lugar donde te gusta. Mediante una sola herramienta o mediante alguna de las herramientas, entre ellas, una de ellas es la creatividad, ¿sí? Entonces tenemos aquí personas que tienen la misma capacidad creativa, pero están creando el mundo que en realidad no quieren. Conversa esta persona con esta persona y se dicen lo que está mal, se fijan en la enfermedad que tienen, constantemente están hablando de las deudas que tienen, ¿no? Y no están pensando en cómo salir de la deuda o en cómo salir de esa enfermedad. Están esperando a que otro que está ahí también les solucione el problema de su enfermedad, de su deuda, de su amor, de sus relaciones, qué sé yo, ¿sí? Están constantemente conversando entre ellos, intercambiándose pensamientos y diálogos que constantemente se quedan en su cabeza. Mientras que acá hay otras personas que ya son conscientes de que sus pensamientos, ¿sí?, son los que van a crear su nueva vida o la vida que quieren, y empiezan a utilizar su creatividad para crear esa nueva vida que quieren. Empiezan a jugar el juego, ¿sí? Aquí, ¿qué están haciendo ellos? Ellos se quejan de que él no pasó bien, por ejemplo, ¿no?, de que el de acá no pasó bien la pelota, de que no lo está haciendo bien, de que lo está haciendo mal, ¿no? Ellos se están dejando de ver a otras personas jugar, pero ellos no están jugando, ¿no? Solamente lo que hacen es quejarse, juzgar a la otra persona, pero no están jugando el juego, ¿sí? ¿Qué más? Estas personas constantemente, o muchos de nosotros hemos estado en ese lugar, estamos generalmente, aparte de juzgar y de quejarnos, estamos creyendo que nosotros no podemos acceder aquí, ¿no? Porque ellos de repente tienen otros talentos que nosotros no tenemos, ¿no? O queremos ser como una de estas personas que sí juega bien, ¿no? Por ejemplo, un cantante que tiene un talento pues extraordinario, ¿no? Y él quiere cantar, pero no se evoca en ser creativo acerca de cómo alcanzar eso. Quizá en el camino descubra que tiene otro talento, ¿sí? Ya hablaremos de los talentos más adelante. Entonces, la idea es que seas consciente en qué lugar quieres estar. En qué lugar quieres estar. Cuando tú empiezas a usar tu creatividad, vas a empezar a jugar el juego. Pero ¿qué va a ocurrir o qué puede ocurrir? Estas personas que no están utilizando las herramientas
te pueden decir, no, lo que vas a hacer tú, eso que estás creando tú, eso que estás pensando tú, eso que estás pensando no te va a salir, no va a ser así. Por ejemplo, si eres emprendedor, cuando tú emprendes un negocio, generalmente las personas que están a tu lado te dicen, bueno, es difícil, esto que vas a hacer es difícil, no vas a poder, es muy complicado, ¿no? Si de repente tú quieres empezar una vida más sana, porque dices, bueno, yo ya sé, ya me cansé de las pastillas y quiero empezar a alimentarme mejor, quiero empezar a consumir mejor esto, quiero estar mejor en mi estilo de vida, empiezas a hacer ejercicio, quieres alimentarte bien, ¿y qué pasa? El resto te juzga y te dice, pero ¿cómo vas a comer eso? No, si siempre has comido el otro, si tú nunca has podido, no. Entonces, ¿qué haces? De aquí que estás empezando a jugar, para caerle bien al resto, tú vuelves a ser suplente o vuelves a subir. Y desperdicias eso que te da la vida, que son tus 24 horas al día. Lo desperdicias porque no estás jugando el juego, porque te estás manteniendo aquí sin jugar. Estás de suplente otra vez. Pero acá no hay reglas de que entras mientras otro sale, no. Aquí el juego es diferente. Aquí tú entras cuando quieres entrar a jugar. Solo depende de ti, es tu decisión. Si tú quieres entrar a jugar, excelente. Aquí está tu equipo jugando. Al fin y al cabo, todos son tu equipo. Aquí está tu equipo jugando y tú entras cuando deseas. ¿Cuál es la primera herramienta que debes usar para empezar a jugar? Ser creativo. Es la primera herramienta. Y ser creativo consta de qué cosa o qué vida quieres crearte. Cuando juegues, ¿qué vida quieres crearte tú? ¿No? Si empiezas, no, es que no voy a poder hacer caso a lo que los demás dicen, estás quitándote la parte creativa. Estás yéndote, en vez del sistema de adaptación, estás yéndote por el sistema de sobrevivencia. ¿Sí? La idea es que estés constantemente en este sistema de adaptación que tiene una parte exploratoria y creativa. Y desde ese punto de vista vas a empezar a jugar. Vas a empezar a practicar el juego y a estar jugando constantemente. ¿Que puede salir a veces? Sí. ¿Escuchando a los demás? Sí, puede salir. Pero está en ti nuevamente utilizarlo para nuevamente empezar a jugar. ¿Sí? ¿Y de qué trata el juego? Este juego no es que estemos contra alguien. Al fin y al cabo, el único contra quien estás es contra ti mismo. Es tu peor rival eres tú mismo, porque tú decides entrar o salir. Pero esto no es un juego de suma cero. Es decir, no es un juego donde unos ganan y otros pierden. ¿Ya? Esto viene de la teoría de los juegos, ¿no? Hay juegos de suma cero y juegos de suma diferente a cero. Esto es un juego de sumas diferente a cero. Esto es un juego donde todos ganan. Es un juego que se trata de colaborar todos y bueno, vamos a ponerlo un poco más drástico. Jugar todos por un mundo mejor. Jugar todos para tener una mejor vida. Jugar todos en conjunto. Ayudarse entre todos para que este mundo esté mejor. De eso va este juego. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que sea un mundo mejor? Lo único que tienes que hacer para empezar a jugar es ser creativo en cómo servir al otro, en cómo ser útil a otra persona que está jugando, en cómo ser útil, servir y dar más valor a esa otra persona. ¿Sí? Es lo único que tienes que hacer. ¿Y cómo lo hago? Bueno, eso ya depende de lo que vayas descubriendo en el camino mientras juegas. Vas probando cómo puedes ser útil a los demás. Vas descubriendo tus talentos y en base a eso vas descubriendo tu misión y tu propósito. De eso va el juego. ¿Sí? Pero lo primero que tienes que utilizar es tu creatividad. Bien, ¿y cómo empezamos a utilizar esta creatividad? ¿Cómo podemos hacer para pasar de aquí, que no estamos en un tono muy creativo, a estar aquí en un tono más creativo? Una de las cosas que puedes hacer muchas, pero te voy a decir una para que lo implementes hoy día mismo o a partir de mañana a las 9 de la mañana, pero la idea es que empieces. ¿Y de qué va esto? Son una idea basada en dos propuestas. ¿Ya? La idea es sobre la información que ingresas a tu cerebro. Decimos que los pensamientos se crean en el cerebro, es el cerebro en acción. Los pensamientos y la mente es el cerebro en acción. Entonces, tus pensamientos, de acuerdo a lo que tienes en tu cerebro, lo que has vivido durante toda tu vida, los pensamientos van a ir creándose. Otra vez, estoy utilizando la palabra crear, ¿sí? Y esta creatividad que tengas de acuerdo a los pensamientos y al diálogo que tienes, va a crear tu nueva vida. Entonces, empecemos a ingresar
otra clase de información, ya que la información que hemos tenido antes nos llevó a donde estamos, empecemos a ingresar otra clase de información dentro de nuestro cerebro. ¿Para qué? Para empezar a tener diferentes pensamientos. ¿Para qué? Para empezar a crear diferentes realidades. ¿Para qué? Para empezar a tener una mejor vida o una vida diferente. No sabemos si va a ser mejor o peor, dependiendo de la información que ingreses a tu cerebro. Entonces, lo que te voy a pedir es, número uno, reduce la información que no aporta en tu vida. Una de estas informaciones de donde la percibimos que no aporta en nuestra vida es la televisión. Es una de ellas, ¿sí? Y si no estás de acuerdo conmigo, bueno, fíjate tú, si eres asiduo de ver televisión, entonces fíjate cómo está tu vida después de haber visto, no sé, años televisión. Yo creo que la información que has captado de la televisión no ha llevado tu vida a un nivel diferente, ¿sí? Entonces, empieza a quitar la televisión de tu vida, ¿sí? Y si de verdad quieres ver televisión, de verdad te encanta ver televisión, entonces tú mismo decides cuándo vas a ver la televisión, cuándo la vas a ver, de qué hora a qué hora, qué días determinados. Entonces ahí tú estás empezando a liderar el entretenimiento que quieres tener en base a la televisión. Pero la idea que quiero que tengas es que no te vas a sentar y vas a decir, bueno, voy a ver qué están dando en la tele, ¿no? Y ahí pasas tus 24 horas, bueno, no es las 24, pero pases partes de tus 24 horas, que es algo que no regresa, que es algo que es irreversible, y que el tiempo significa igual vida. Si tú tienes tiempo, en realidad tienes vida. Cuando te mueres, ya no tienes tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a utilizar esas 24 horas? Reduce el nivel de información que captas de la televisión y luego que la reduces, empieza a ingresar información nueva. ¿Y cómo? Leyendo los libros. Aumenta tu lectura, aumenta el nivel de lectura que tienes con respecto a los libros. Y no me refiero necesariamente a libros, novelas, no. Libros con información que puedan llevar tu vida a otro nivel. Algo que tú quieras en tu vida. Por ejemplo, si el tema que tú quieres es mejorar tu salud, entonces empieza a leer libros sobre salud, no sobre enfermedades. Empieza a leer libros sobre cómo llevar una vida más saludable. Si tú quieres empezar a ganar más dinero, entonces empieza a leer libros de cómo ganar más dinero. Empieza a leer libros sobre inteligencia financiera, empieza a leer libros sobre esos temas. Si quieres tener mejor relaciones, si quieres relacionarte mejor con las personas, o buscar pareja, o tener pareja, qué sé yo, entonces empieza a leer libros sobre eso, ¿sí? De esta manera vas a llenar tu cerebro de información nueva y útil que va a generar nuevos pensamientos y vas a poder crear nuevas realidades, ¿sí? Habrán otros que te digan, no, eso no sirve. Habrán otros que te digan, ¿qué se te dio a ti por leer si tú nunca has leído? Y será tu decisión el hacer caso y seguir acá sin jugar, o continuar en el camino, empezar a jugar y servir. Una vez que empiezas a jugar, sirves de inspiración para que otros de estos puedan también animarse a seguir haciendo eso, ¿sí? Entonces, reduce el nivel de televisión, de la información que no es valiosa, y empieza, mediante los libros y otras herramientas más que puedes utilizar, mediante los libros, empieza a ingresar información nueva para que tengas nuevos pensamientos, nuevas formas de crear, nuevas creaciones, y empieces a jugar con la creatividad, ¿sí? Entonces, el día lunes vamos a estar con otra regla más, ¿sí? Para empezar o para seguir jugando. Mira que lo que he dicho es solo una, ¿sí? No es todo, es una con la que empezamos a jugar el juego de la vida y estar viviendo una vida saludablemente, ¿ok? Entonces, me despido, muchísimas gracias, saludos a todos, te habló Javier Sandoval, Neurocoach, hasta el día lunes. Chao.